Guille, creo que tú querías intervenir también, ¿no? Buenas tardes a todas, a todos. Buenas. Muy buenas. Y gracias a Belén, al Ayuntamiento, a todos los que habéis hecho pues que el grupo de teatro podamos estar aquí también, colaborando en estas actividades culturales que, oye, enriquecen y aportan mucho a nuestro pueblo. Y yo, así también a modo de spoiler o de invitación, me gustaría deciros que mañana el grupo actuamos aquí, en este teatro. Y para ello, pues, me he traído unas declaraciones de Lorca para leeroslas, a ver qué os parece. Vamos allá. El teatro fue siempre mi vocación. He dado al teatro muchas horas de mi vida. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca su grandeza o su desmayo. Un teatro sensible y bien orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años la sensibilidad de un pueblo. Y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las alas, pueden achabacanar y adormecer a una nación entera. El teatro es una escuela de llanto y de risa, y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas, y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Un teatro que no recoge el latido social, el latido histórico, el drama de sus gentes o el color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama matar el tiempo. Gracias. Y bueno, dicho esto, y en las palabras del gran Lorca, pues estáis todos invitados mañana a nuestra muestra de fragmentos dramáticos, clásicos en este caso, del grupo de teatro. Tenemos también por ahí a Javier y Gloria, que estaremos encantados de haceros disfrutar mañana. Muchas gracias. ¿Las entradas? Las entradas, casualmente, están aquí esta tarde porque las he recogido en la escuela. Así que si alguien quiere, pues luego a la salida me pedís alguna. Muchas gracias y vamos a seguir disfrutando. Gracias a ti, Guille. Creo que además fue Guille quien en la primera jornada decía estas palabras de Federico García Lorca. La poesía no necesita adeptos, necesita amantes. Yo esto lo amplío a la literatura en general. Y hablando de Lorca, me voy a permitir haceros una recomendación. Y es una obra de Lorca que no vio la luz hasta el año 82, creo, 50 años después de su muerte, y son los sonetos del amor oscuro, que son sonetos que Lorca a lo largo de su vida fue escribiendo sobre sus amantes hombres, y Lorca murió en el año 36. Imaginaros qué mentalidad tenía este ser irrepetible absolutamente. Un inciso. Celebramos al Gente Pride en junio precisamente con ese libro, con los sonetos malditos de García Lorca. O sea que lo conocemos casi todos los que estamos aquí en el aula de teatro, disfrutamos mucho de ese libro, ¿verdad? Es increíble. Yo cuando me encontré con él, es que era leer cada soneto, que a mí me parece la forma poética más bonita de manifestarse, y cada soneto era ponerte piel de gallina absolutamente. Os lo recomiendo de verdad. Pero bueno, hoy estamos hablando de novela policíaca y vamos a entrar ya en vuestros trabajos. Empezamos con Felipe. Si os habéis dado cuenta, Felipe le gusta poner unos títulos a sus obras muy cortitos. En este caso, aunque lo olvide, siempre irá conmigo. Ocupa ya toda la portada de la novela. Es su primera obra, y esta a la vez es la primera parte de dos trilogías.
que, como él nos ha dicho, está ultimando ya la publicación de la tercera parte de la primera trilogía. Es su ópera prima, y como hemos hablado antes, estamos hablando de las historias de Jacobo, en la que Jacobo, y ya hablaremos de esta forma literaria de escribir, es quien realmente nos va narrando la historia. Jacobo Fernández es el protagonista y a la vez es el narrador, si no me equivoco. Correcto. Y aquí la gracia está que de pronto, montones de años después, Jacobo se reencuentra con su primer amor. Con quien cree ser su primer amor. Ahí ya está metiendo cuña y publicidad. Sí, también. Aquí, si estuviésemos en un programa de televisión, tenía que salir hasta en que el rinconcito publicidad, ¿no? Pero ahora hablamos de su primer amor de juventud y una relación que en un primer momento resultaba adictiva. Eso en la adolescencia es bastante manejable, ¿no? En uno de los párrafos de esta novela nos cuenta, así de una forma muy descriptiva: apareció por la puerta del restaurante una mujer alta, con amplias gafas de sol que no extrañaban, pese a la hora de la noche en la que nos encontrábamos, porque parecía formar parte de su estilismo, con botas de grandes y fines tacones, abrigo negro ajustado y gorro de piel también negro que hacía resaltar aún más una larga cabellera rubia. ¿Qué importancia, Felipe, y después tú, Fernando, tiene el narrador en vuestras obras? Bueno, el narrador es básico. Es básico porque yo lo que intento es que sea el narrador, incluido el narrador y el lector, sean la misma persona. Y lo más bonito que a mí siempre he intentado buscar en la novela negra era que el lector y el narrador se enteraran en todo momento a la vez de cuáles eran los hallazgos, que hacerle partícipe al lector de la novela, que no sea algo que se esté recreando, sino que él en todo momento vaya viviéndolo. Y entonces no se puede adelantar nada de lo que va a ocurrir, sino que se tiene que informar igual que el protagonista. Y el básico, el narrador. Yo en la primera novela utilicé un narrador en primera persona y, bueno, narrador protagonista, y en las otras dos preferí narrador omnisciente porque me parece que narrador omnisciente, al saber... Explícanos el concepto. Pues narrador omnisciente es en tercera persona y ese narrador tiene conocimiento de todo, absolutamente todo detalle. Como el ojo de Dios, ¿no? Eso es. Entonces te da más, yo creo, más margen para ver todos los personajes, desde a nivel descripciones, a nivel personalidades. Me parece más útil que el de primera persona, porque el de primera persona es la impresión que da del narrador, pero este es el ojo que todo lo ve. Fíjate la importancia que tiene el narrador, que a lo largo de mi vida profesional en el mundo literario me he tenido que ver forzado a reconvertir obras de teatro en novela. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente mete un narrador. Esas escenas que en teatro y que en cine se entrecomillan y se dice una penumbra, un no sé qué, se describe el escenario, pues eso no lo va a ir contando el narrador, pero con muchísimo más detalle, ¿no? Eso es. Y es muy importante, y hay muchísimas. Tú ya nos hablabas de dos formas de narrar la novela. A mí así a bote pronto se me ocurren otras muchas, ¿no? El multinarrador, para poder narrar en primera persona desde distintos ámbitos, ¿no? Y que tenga más fuerza aún el proceso narrativo, ¿no? Lo que pasa es que al hacerlo todo en primera persona, como narrador, desgasta bastante. Desgasta. Tienes que medir mucho los tiempos, y no puedes adelantarte a ningún acontecimiento, y es que no puedes engañar al lector. Claro. Y no puedes
no puedes nada más que hacer. No puedes engañar al lector porque si no el personaje se está engañando a sí mismo. Ahora os voy a hacer una pregunta que os voy a comprometer porque además no lo hemos hablado en ningún momento. ¿Vosotros publicáis según escribís o una vez que termináis vuestras obras hacéis edición de lo mismo? Edición y edición y edición y edición. O sea, yo soy capaz de leerlo y corregirlo 7 veces. Pero, por ejemplo, yo me imagino una historia y la escribo cronológicamente. Y después digo, pues voy a empezar por el final, voy a pegar saltos, voy a ir contando la historia en un momento determinado. A esto es a lo que me refiero más con editarlo. No las correcciones y correcciones y que nunca nos cansamos y que lo publicamos y decimos, coño, se me ha escapado todo. Podrían ser infinitas, ¿eh? Yo sí, yo los voy escribiendo por capítulos y siempre según el estado de ánimo en el que te encuentres. Como anécdota, en una de las narraciones tenía que hablar de un entierro, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo la novela, pues me encontraba en la playa. Y de verdad que por más que lo intentaba, no me encontraba. Estaba incómodo y lo escribía y lo borraba, escribía y borraba. Hasta que luego, pues de forma casual, y por desgracia tuve que ir al entierro del padre de un amigo mío, y fue salir del cementerio y entonces parecía aquello escritura automática. Buscaba un papel porque necesitaba exponer todo lo que había sentido en ese momento y como tal lo hice, lo apunté en todo, vamos, en servilletas, para luego pasarlo bien, pero escribes en el estado emocional en el que te encuentras y hay en algunos momentos que no puedes seguir las pautas. Por eso, pues una vez que ya tenemos el desarrollo de la novela, pues cada parte es en un momento determinado. Has tocado un término, Felipe, que llama poderosamente la atención. Escritura automática. Cuéntanos un poquito en qué consiste la... Bueno, digo la escritura automática, esto es que nos tenemos que remontar un poco para el pasado. Una vez que uno ha confeccionado el personaje con el que va a hacer toda la narración, ¿no? Que es eso también, aparte de cuando estamos documentándonos, es una de las partes más gratificantes y más duras, porque tenemos que crear un personaje, pero crear un personaje con sus filias, con sus fobias, crear un personaje con una personalidad, con un carácter, pero que lo tenemos que separar de todo, de nuestra forma de ser, para que no sea un alter ego nuestro. Y entonces, una vez que creamos este personaje, pues este personaje empieza a adquirir vida. Y tú tienes hecha la novela, tienes hecha más o menos y lo han dado todo el desarrollo, pero este personaje muchas veces se salta. ¿Por qué? Porque ya le has dado una vida, le has dado un alma, en términos así un tanto intensos, ¿no? Y entonces este personaje ya vive por motu propio. Y entonces tienes que seguir lo que es yo llamo la escritura automática, porque te va dictando en muchos momentos. Es muy bonito porque averiguas cosas que desconocías. Eres el primer lector cero de tu propia obra. ¿Tú estás de acuerdo, Fernando, en esto de tener la sensación de que tú sujetas el lápiz, pero el lápiz va solo, ¿no? Antes lo hablábamos, Felipe y yo, que cuando estás escribiendo, los meses, el año, años que estés, o sea, ese personaje está contigo 24 horas al día, 365 días al año, y le vas dando vida poco a poco, y al final, o sea, adquiere vida propia, sí, ¿no? sí. Y pensamiento en muchos casos. Sí, porque tú lo has creado, pero le has hecho evolucionar y no sabes cómo va a salir el proyecto. Hay una parte muy importante a la hora de crear personajes y crear sus perfiles, sobre todo en novela negra, que son tan potentes, y es que resulten verdaderos. Sí. Aquí ninguno somos psicólogos, ¿no? Que esto nos ayudaría mucho a describir un perfil para que tenga verdad. ¿Qué truquillos tenéis para esto? ¿El cuñado? No, el secreto es sencillo. Cuando tú en primer lugar has creado el desarrollo de la novela y necesitas una serie de personajes. A esos personajes pues les tienes que empezar a poner cara y ojos.
Cara y ojos que los que nos movemos en transporte público, pues tenemos una variedad donde elegir. En el metro hay muchas veces que ves un rostro y dices, es que me clava para tal personaje, y te da ganas de incluso hacerle una foto para decirle, es que este va a ser el malo de la novela. Y entonces, una vez que has creado ya este personaje, se va desarrollando, va moviendo, va viviendo de una forma distinta a la que tú en un principio le habías plasmado. Yo construyo los personajes a partir de gente real siempre. Y un Frankenstein. O sea, puede ser el físico del frutero y la personalidad de un amigo de la infancia. Y la mala hostia del vecino del quinto. Sí. O sea, es una mezcla que ahí vas haciendo, pero basado en personajes reales. O sea, en gente que... en aspectos reales y... Para darle esa etiqueta de veracidad que necesitan los personajes. Sí. Luego ya va yéndose por su camino. Va cogiendo su personalidad. Eso es, pero originalmente ahí aparece ese rasgo. Fíjate, a mí, y en una de mis novelas, cuando la releí o la publiqué, digo, joder, es que un personaje tan entrañable como la abuela en esa novela, no sé si os acordáis de Matrimoniadas, ese era uno de los personajes, pero yo lo veía reflejado en la abuela, que no tenía nada que ver. Decía, es que este personaje es el que identifica perfectamente a la abuela de mi protagonista, ¿no? Y es esto, muchas veces yo lo digo, ojo, si tenéis a un actor cerca, os puede retratar radiográficamente, pero vamos. Bueno, yo voy a más, yo hago cameos con amigos. Ajá, Y hago cameos porque la base son ellos, ¿no? Luego se va desarrollando de diferente manera, como dice Fernando, pero incluso en algún caso, una persona aquí que le pedí permiso para poder utilizar su propio nombre, porque para mí era ese personaje clavado. Yo utilicé hasta nombre y apellidos de dos personas en concreto. Por ejemplo, el abogado de este libro, utilicé los nombres y los apellidos, la cara de otro señor y la personalidad de... O sea, es un Frankenstein total. Yo cuando tengo que matar a alguien, escojo muy bien mi víctima para quitarme ahí todo lo que pueda ocurrir. Es que te realizas. Efectivamente, llevas a cabo aquello que en la vida real no puedes, pero en tus novelas te lo puedes permitir sin riesgo de ir a la cárcel. Y sin pedir perdón. Sí. Efectivamente. Vamos a hablar un poquito más de la novela policíaca, narrativa en general, pero sobre todo en este subgénero. La parte descriptiva, como contábamos en esta escena de la obra de Felipe, es muy importante. Y aquí hay un concepto que está muy estudiado en la novela negra y se basa en un concepto de Chekhov, de Anton Chekhov, ¿no? Que fue uno de los más grandes autores de la literatura rusa, y que introdujo un concepto que ha sido súper estudiado en este tipo de novela y que se denomina la famosa pistola de Chekhov. Y este concepto más o menos os explico, que dice el autor, que no hay partes superfluas ni innecesarias en la narración. Vamos, que estaba completamente en contra de lo que llamamos en muchas ocasiones paja de relleno. Alargar y alargar los momentos valle para que al final el libro tenga 100 páginas más es absurdo, porque nos lleva a dormir a los lectores. Yo quiero contenido, quiero una lectura ágil, que cada página me arrastre a leer la siguiente. Y de poco me sirve 5 páginas para decir en concreto que el protagonista ha tenido un mal sueño, ¿no? Entonces, Chekhov decía, en ese concepto de la pistola de Chekhov, es que hay que tener muy claras las ideas al respecto, que todo debe de tener sentido, que todo debe ocupar un lugar en una justa medida. Así que definió esta idea en una sola frase: quita todo lo que no tenga relevancia para la historia. Si dices en el primer capítulo que hay un rifle colgado en la pared, y de aquí el concepto de la pistola,
En el segundo, en el tercer capítulo, se debe descolgar este rifle. Si no va a ser disparado, ¿para qué lo he mencionado? ¿Qué sentido tiene el hacer algo descriptivo de esta manera si no tiene ningún tipo de relevancia en la historia? Luego vamos a dar la vuelta al concepto y se puede utilizar de manera inversa, pero el concepto de la pistola de Chekhov es algo en narrativa muy discutido, pero sobre todo en novela policíaca muy utilizado, porque a diferencia de otros géneros narrativos, la semana pasada hablábamos de brújula o mapa, la novela policíaca no puede dejar cabos sueltos, debe de ir cerrando todos los ciclos, todas las cosas que hemos abierto, todas las pistas que hemos ido dejando. Pues imagínate que a lo largo del proceso creativo voy creando pistas y luego cuando terminas de leer la novela, ¿y por qué dijo que se le cayó la cartera en tal sitio si luego no lo ha reutilizado? ¿Por qué dijo esto? La novela policíaca en este sentido tiene que tener muy claro que si se utiliza algo de una forma muy específica, si yo digo que he ido por la calle y en un sitio delicado que no debía de estar he perdido el teléfono, esto debe tener un sentido. Sí, claro. Y si no, y si luego no continúas con el relato, ¿para qué sirven esas 2 páginas donde he contado que se me cayó el teléfono en un local de lucecitas? Por ejemplo, tiene que tener un cierto contenido. A partir de esta frase se creó la idea, como os decía, de la pistola de Chekhov, que si muestras algo, si lo detallas, es porque va a tener importancia más adelante. Las descripciones superfluas no aportan absolutamente nada al conjunto y deben ser erradicadas. Claro, que como os he dicho antes, este concepto puede ser narrado a la inversa. Pongo el foco de la investigación sobre un objeto, distraigo al lector, le hago llevar su línea de pensamiento hacia algo y luego voy a generar la trama en sentido contrario. Con lo cual voy a crear ese ambiente sorpresivo y voy a llamar la atención del lector de una forma grata, que le he indicado que todo iba a ir por aquí y luego de pronto le presento... Pero ya no es paja. Efectivamente, tiene absolutamente un sentido. Es lo mismo que, por ejemplo, presento en la novela a Fernando, pongo los focos sobre él, saco a relucir que ha sido novio de la asesinada, creo toda una línea de pensamiento en ese sentido, y luego el asesino ha sido Felipe, que aparecía por ahí, y sin embargo voy creando distintas líneas en la investigación. Este es el concepto de la pistola de Chekhov. Es un concepto universal y ampliamente valorado, sobre todo en este subgénero de narrativa. ¿Vosotros habéis utilizado este concepto en vuestras obras? Sí, incluso más. Sí. Yo, por ejemplo, en La mente de Moebius, en el primer capítulo, pues dejo ahí detalles subliminales y otros muy obvios que no los revelo en el segundo, en el tercero, los revelo al final. Y también me da mucho margen porque el personaje protagonista pues es una persona demente, y entonces dejo un poco a la elección del lector si los detalles aquellos del primer capítulo que dejé de subliminalmente y algunos deliberadamente, si son parte de su imaginación o no. Juego un poco con el lector ahí. Lo que se juega es con la dualidad en muchos casos. Yo he tenido que hacer en algunos casos justo al contrario, de que porque voy a necesitar emplear una pistola y no quería que apareciera de golpe y porrazo, he tenido que reescribir la historia, irme 2 o 3 capítulos para atrás y dejar una pistola por ahí. Porque la he visto necesaria. Y luego, también lo que decíais, a mí lo que me gusta es despistar muchas veces al lector. Pero despistar al lector de tal forma de que por donde le lleve también podría ser una solución al enigma. Pero cuando ya ven el resultado final, dicen, es que era lo lógico. Y entonces es ese momento en el cual está pues divirtiéndose, está viviendo la vida del personaje y le estás desviando para un lado, le estás desviando para otro. Realmente la novela negra muchas veces yo la he comparado con
con una fórmula matemática, en la cual tienes una incógnita y la cambias a un lado del igual, al otro lado del igual, y empiezas a jugar con ella. Todo es real, todo es verdad, pero solamente hay un resultado final. Y entonces es eso, irle distrayendo, sobre todo para que disfrute durante la narración, porque la novela negra no es, yo la diferencio un poquito de la novela policíaca, que el fin de la novela policíaca es saber quién ha sido el asesino. Eso pues sí, está bonito, pero yo prefiero una novela en la cual vaya disfrutando el día a día. Disfrutas el camino, disfrutas, como hemos hablado muchas veces, que luego el resultado está muy bien porque sabes quién ha sido el asesino o sabes quién ha sido el culpable, fenomenal, pero lo bonito es ir viviendo la novela. Yo, por ejemplo, siempre criticaba a un escritor que me encanta, Dan Brown, ¿no? Hasta que cogí cuál era la filosofía de este hombre. Este hombre hacía una serie de novelas que te embaucaba, te metía en el personaje, lo vivías, ¿no? Pero en las 3 últimas o las 5 últimas páginas te lo fusilaba y te destrozaba. Y salías con un mal sabor de boca, pero realmente lo que era un autor en el cual, como sus libros son bastante tochos, pues entonces lo bonito es que habías estado durante unos meses viviendo esa vida. No es el final. Lo bonito es el camino, el irlo disfrutando día a día, y por eso es lo que la diferencia muchas veces de lo que yo denomino la novela negra de la policíaca. De estos finales precipitados vamos a hablar un poquito más adelante también. Aquí, y el sacar el concepto este de la pistola de Chekhov es fundamental, porque aquí en la mesa no estamos ahora mismo ningún lingüista, ¿no? ¿Verdad? A nivel profesional ni hemos estudiado una carrera de lengua. Hoy en día hay muchísima formación para escribir relato, para escribir novela, y nos presentan este tipo de conceptos, este tipo de herramientas que nos sirven para utilizar. En muchos casos hemos utilizado estos conceptos sin saber que se llaman así y que están descubiertos desde hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Pero obviamente que los hemos utilizado, y cuando conocemos el concepto decimos, anda coño, si me creía que esto lo había inventado yo. Yo las he denominado siempre anclas, porque era anclar algo a la narración que luego le ibas a tirar de él, ¿no? Y era enganchar al lector en alguna serie de puntos, y siempre llevaba anclas hasta que conociste ese concepto. Esa era la segunda pregunta que os quería hacer, si involuntariamente habéis utilizado esta herramienta en algún caso, ¿no? Involuntariamente, sí. Se emplea y se disfruta. Efectivamente, pero que sepamos que todo está ahí, que a lo mejor con haber leído un poquito de escritura creativa, pues hubiésemos tenido una herramienta muy potente en novela negra. Al principio de esta mesa quería ambientar a la gente que nos acompaña en una mesa con el vaso de whisky todo lleno de humo, que es la típica imagen del escritor de novela negra, ¿no? ¿Qué necesitáis vosotros para escribir? Yo nada, no soy maniático. ¿Un bolígrafo como poco? Un bolígrafo, no, o un teclado. Al principio, hace unos años, bolígrafo, ahora ya teclado. Pero no... necesito inspiración. Inspiración, sobre todo. Si no vienen las musas, no... Pero las musas te tienen que pillar sentado delante del ordenador. Eso sí. Si no la inspiración, sí. Vuela. ¿Y tú, Felipe? Tú creo que sí que tienes un rinconcito. Sí. Yo tengo un rinconcito, mi mujer le llama mi zulo. Pero antes de llegar a escribir en el zulo, yo sí empleo pues, las cosas más variopintas. Antes hemos hablado que cuando empiezas a escribir una novela, pues realmente te lo focalizas toda la novela. Yo más o menos lo que me da la impresión es que una parte de mi cerebro, ¿no?, se queda para coger todos los inputs posibles para la novela. Y está a las 24 horas recogiendo noticias de prensa, recogiendo comentarios, recogiendo pues a lo mejor personas que has visto que encajan en el perfil. Y luego pues cuando vienen las hadas, pues se escribe en cualquier lado, y si no tienes un sitio para escribir, en el móvil, y si no puedes escribir, coges y haces los mensajes de estos de voz, lo grabas. Yo he llegado a estar, perdona Felipe, en la cama a las 3 de la mañana sin poder dormir y grabándome notas de voz para no perder ese concepto que es efímero.
ahí justo y es efímero, o sea, si no lo captas ahí, Sí, no, no, Cata, pero pierdes. dices tú levantarte. Yo a mí me gusta irme por el campo, yo me pierdo, yo hago mi marcha nórdica, como muchos sabéis, y hay veces que me paro y tú fíjate, de deporte, ¿no? Pues te grabas y grabas los 4 o 5 Sí. mensajes para luego poderlos desarrollar, porque si no lo pillas luego, por mucho que lo intentes recordar, Yo, lo has perdido. cuando estaba Está claro. contando esto y ha saltado Fernando, yo creo que ha habido una especie de sincronización entre los tres, porque cuando llevamos ese 65-70% de la obra, las 3 de la madrugada parece que es una hora crítica en la que te despiertas y dices, ¡guau! Aquí está. Ya está el desarrollo completo de la novela. Y lo aprovechas en ese momento y, como dices, las 4 notas imprescindibles. Porque es que si no, en esta fase del sueño, al día siguiente no te acuerdas de nada. Y dices, "Jo, ya tengo mi novela totalmente. Ya me ha venido todo aquello que necesitaba para poner fin". Y además es que esbozas una sonrisa porque cuando la has transmitido ya y la has dejado, por ejemplo, en el teléfono, ya te libera, como diciendo, ya me puedo olvidar de ello porque luego la voy a desarrollar. Exacto. Pero todo es porque una parte de tu cerebro está 24 horas, 7 días a la semana, pensando en esa novela. Sí, sí. ¿Y alguna manía en particular a la hora de escribir? Yo no. Música, una infusión, poner un poquito de incienso. No, tanto no, pero a mí me encanta escribir con pluma o con bolígrafo, esto, roller, y estar tranquilo. Yo me meto en mi zulo, ya cuando hago todas las ideas ya las tengo claras, y te pones a escribir, y lo único que te das cuenta de que han pasado las horas, porque cuando te mueves un poco, te cruje la espalda, miras el reloj y dices, y son las 3 de la mañana, ¿no? Y ya lo dejas, pero si no empiezas en la escritura automática. Yo no tengo manías. No. Yo os voy a confesar una cosa que he descubierto hace muy poco. Ya sabéis que yo de vez en cuando me tengo que dar un golpe a la cabeza para que pare. Y el teclado no, los dedos no van a la velocidad de la cabeza. Yo últimamente no escribo. En ese momento cierro los ojos, doy a dictar y lo suelto todo. 10, 15 páginas. Y suelto toda la historia y me quedo más a gusto. Luego me llevará días recomponer eso. Pero es una forma tan impulsiva de soltar todo eso que está ahí germinando que joder, te quitas hasta el dolor de cabeza que empezaba a pesarte en ese momento. Sí. La angustia de no poder transmitir todo lo que en ese momento estás pensando. Efectivamente, porque obviamente escribir una obra puede llevar años. Sí. Digo, desde que comienzas ese proyecto, pero cuando lo sueltas, el escribirla físicamente, pues no nos lleva más de 2-3 meses si vamos sumando tiempo. Yo, por ejemplo, una obra la escribo en un mes, pero es que yo escribo 10-15 páginas diarias. Pero después de todo el proceso de recopilar la información, de organizarlo, y a esto es a lo que iba. ¿Cuál es ese puntito que para cada uno de vosotros empieza a germinar la obra? ¿Qué detalle? Una noticia de televisión, como tú decías, vas en el metro, te encuentras con una chica con unos ojos azules y que automáticamente te inspira. Una noticia de estas horrorosas que aparecen en televisión. ¿Cómo arranca? Pues mira, yo, por ejemplo, en La mente de Moebius venía de Barcelona en avión con mi mujer y mi hijo, y entonces en el asiento de delante ponía chaleco salvavidas debajo del asiento, y en inglés asiento es SEAT, sí. Y ese detalle fue el que dije, pues, a ver, SEAT, alguien ha podido tener un coche SEAT, le recuerda al leer SEAT, no sabe inglés, se ha olvidado algo en el coche, eso. Y ya está. A partir de ahí, y ahí se ilumina. Yo utilizo mucho los medios de comunicación. Por ejemplo, ahora, el último que estoy escribiendo ahora, pues hay pasa por la base de los niños robados en los años 80. Y pues una preguntilla tenéis. Venga. Ay, no, perfecto. No me había fijado, perdona. Es que esto de hablar así ante el público no es lo mío, pero bueno, voy a hacer una pregunta porque tengo inquietud por saberla. ¿El escritor nace o se hace?
Yo creo que nace. Realmente nace, pero el 20% nace, el 80% se hace. Y dicen que hay una frase que el capador aprende capando y es la única manera. Si no, te tiene que gustar, pero tienes que leer mucho, tienes que escribir para poder llegar a escribir. A lo mejor difiero contigo en los porcentajes, el escritor nace, pero luego tiene que utilizar todos los medios y conocer esos medios para desarrollarlo. Si tú no tienes el gen creativo, por mucho que estudies una carrera lingüística, podrás escribir a las mil maravillas, pero no vas a tener ese alma que necesita para dar consistencia a una obra.